Hola queridos amigos de Conversaciones de Peso, parte de Doctor en Casa. Hoy día tenemos otro programa y un excelente programa porque vas a quedar muy claro de riesgos y anestesia. Tenemos una invitada que es realmente de lujo. Está con nosotros la doctora María Eugenia Mellafe. Ella tiene una dilatada experiencia en anestesia, docente de anestesia, ha formado y liderado múltiples grupos de anestesia, una gran capacidad de gestión. Hoy día es quien lidera y está a cargo de pabellones y anestesia de Clínica Colonial, que es la clínica que más cirugía bariátrica opera en Chile, así que vamos a aprovechar esta invitada a preguntarle todo sobre anestesia. Doctora, ¿cómo está? Hola Waldo, gracias por invitarme. Es un tema tremendamente sensible. Hay mucha gente que quisiese, previo a la cirugía, poder tener conocimientos y quitarse los miedos frente a la anestesia, así que yo creo que el público debería agradecer un poquito esta invitación. Sí, es una gran conversación, lo dices muy bien, la gente le tiene miedo a la anestesia. Esto no es de ahora, esto viene de tiempos inmemoriales, porque nosotros usamos para este tipo de cirugías anestesia general. Vamos a partir de los conceptos más básicos hasta lo más especializado. ¿Qué es la anestesia general? La anestesia general es un coma farmacéutico inducido, ¿ya? O sea, realmente es un coma. Bueno, la gente tiene razón al tener un poco de aprensión y algunas dudas respecto a que otra persona va a estar al mando de su vida en esos momentos, que es un anestesista, por suerte, y por eso tiene miedo, porque en muchos años atrás, no tanto tampoco, 30, 40, no siempre había un especialista a su cargo y podían ser hasta las monjas. Por eso que existe el mito de que la monja cuidaba atrás, porque a veces había un médico único que anestesiaba, que después operaba, que incluso a veces reanimaba a la guagua y no estaba a cargo específicamente de mantener este coma farmacológico inducido de forma adecuada. Entonces, claro, hay un montón de fármacos que se introducen en el cuerpo y que van a hacer que pierda conciencia, que ya no tenga la capacidad de ventilar por sí solo, por lo tanto hay un tubito que se mete en la vía aérea, que se conecta a un ventilador mecánico, que es el que la gente ve en las teleseries, que sube y baja el cuello. Entonces, en ese momento la gente está tan dormida que pierde todos sus reflejos y es lo necesario para que el doctor pueda operar, pueda cortar, pueda quemar, pueda hacer todo lo que tenga que hacer sin que el paciente sienta nada y esté en unas condiciones óptimas de su estado de salud fisiológico, es decir, la presión, el pulso, su respiración, todo controlado por un médico especialista que lo está cuidando para que él se mantenga estable en sus condiciones vitales y que el cirujano pueda operar tranquilo también para lograr el objetivo que es la cirugía. Sí, así dicho, y nosotros que siempre trabajamos con la empatía con nuestros pacientes, por supuesto que van a haber aprensiones y les vamos a contar que hay una máquina, ¿cierto? Un ventilador mecánico que está haciendo la función de ventilar, que las drogas están profundizando para que no siente y no tenga conciencia, y por supuesto hay un gran profesional al lado dirigiendo esto. Y siempre en la consulta nos van a preguntar, doctor, ¿y es riesgosa la anestesia? Me da miedo el irme en la anestesia. ¿A qué se refiere con eso? El no sobrevivir la anestesia, claro, como decían antes claro, los cirujanos a veces que decían no sobrevivió a la anestesia. En realidad las anestesias actuales son muy seguras. Es más riesgoso subirse a un avión y que se caiga que pase un evento fatal en anestesia. Aún así pueden pasar cosas, ¿ya? Pueden pasar alergias severas, graves como shock anafiláctico, pero que un profesional entrenado los identifica rápido y pone solución rápido al momento. Pueden haber arritmias severas, pueden haber distintas complicaciones graves, importantes, que uno tiene que identificarlas en el momento como inmediato y solucionarlos de uno. Por eso también se dice que es una especialidad donde es muy estresante para el especialista en determinados momentos. Puede ir todo parejito hasta que hay un evento donde hay que actuar y saber actuar rápido. Por eso es muy importante que sean los especialistas adecuados en las clínicas adecuadas, donde tiene que haber de todo lo que uno necesita para tratar a sus pacientes en un momento determinado.
uno sabe cómo actuar y debería solucionar las complicaciones rápido. Aún así, existe un porcentaje de fatalidad que es mínimo y va a depender un poco de las condiciones del paciente, pero que uno en la mayoría de las veces lo puede solucionar. Y fíjate que ahí es donde yo quería entrar, porque hay pacientes y pacientes. Y a nosotros nos toca operar pacientes muy enfermos. El paciente obeso es un paciente que está enfermo de la obesidad, que es una enfermedad, lo decimos siempre, pero además puede que sea diabético, hipertenso, que tenga apnea del sueño, que son los factores en el fondo que más pudiesen modificar esta anestesia. ¿Cuál es el desafío al anestesiar un paciente con obesidad? Son pacientes que ya parten de un ASA 2, que uno lo dice, que hay una clasificación en anestesia que va de 1 a 5. Los pacientes sanos son 1, los pacientes que ya tienen alguna comorbilidad crónica, ellos son ASA 2. Los pacientes obesos sin tener ninguna otra patología ya parten de ASA 2. La mayoría, además, por su obesidad, tiene todas las comorbilidades que tú describiste, pero hay una que es súper especial, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que hace que los pacientes sean roncadores, que tengan dificultad respiratoria y que sean a veces difíciles de intubar. Entonces, tiene que haber una expertise adecuada en este manejo de pacientes que son claramente más grandes, de vías aéreas más complejas, que no puede ser cualquier anestesista ni cualquier médico el que los anestesie, los intube y los ventile. Pasó varios casos como emblemáticos que han sido noticias, sobre todo en Tacna, que no han podido intubar pacientes y se le han muerto. Eso no debería poder pasar, porque uno tiene herramientas para despertarlo y sacarlo de ese estado de urgencia, para intubarlo con otros tipos de técnicas que se aplican en anestesia. Y ahí yo no me canso de contarles, esto lo hemos conversado con distintos invitados, que debemos siempre elegir una institución, una clínica, y como dice la doctora, tenga todo y tenga profesionales altamente calificados. No todos los cirujanos pueden operar obesidad, como también no todos los anestesistas, anestesiólogos pueden dar anestesia en obesidad. Esto requiere una curva de aprendizaje, requiere un manejo de vía aérea que es muy especial, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen cuellos especiales, como dice la doctora, son pacientes difíciles de ventilar y que pueden presentar complicaciones en el postoperatorio. ¿Cuáles son esas complicaciones? Claro, en el postoperatorio todavía quedan en el cuerpo algunas drogas anestésicas que lo podrían hacer hipoventilar y caer en apnea, que uno le llama, que en el fondo dejan de respirar. Entonces salen hablando, salen conscientes, uno ya los ha pasado por recuperación, pero se te vuelven a dormir. Y a veces, como ya no tienen tanto estímulo, todavía están con un par de drogas anestésicas, se pueden volver a deprimir y no darse cuenta de su centro respiratorio, que es el que hace que nosotros respiremos, a que tiene que volver a respirar, y los pacientes se van a poner hipóxicos, van a desaturar y finalmente van a caer en bradicardia y paro cardiorrespiratorio. Y eso podría ser en una sala sin que se den cuenta de qué está pasando. Entonces, el postoperatorio tiene que ser cuidado, y si un paciente tiene algunas condiciones especiales como un IMC muy alto, una insuficiencia respiratoria restrictiva producto de su misma obesidad previa o producto de tabaco o de asma crónica, debe irse a una unidad de cuidado intermedio, al menos donde la vigilancia del ojo clínico esté a su alcance. Entonces, hay pacientes, y estamos hablando aquí de pacientes con obesidad que tienen muchas enfermedades, y algunos de ellos van a requerir, y esto también grábenselo, una evaluación preanestésica. Van a requerir que el anestesiólogo los conozca, o el equipo de anestesia, como es el caso, los conozca previamente para poder conocer enfermedades, compensar condiciones, pedirle a especialistas determinados que compensen otras condiciones. ¿Qué pacientes deberían ir a una evaluación preanestésica? En general, cualquier paciente podría ir a una evaluación preanestésica si te lo pide, ¿ya? Porque como esta sensación de lo desconocido de la anestesia, hay mucha gente que tiene muchas angustias, y no es bueno que un paciente llegue angustiado.
Entonces, en teoría, cualquier paciente te podría pedir como médico ir y nosotros atenderlo y mostrarle todo el abanico de posibles complicaciones con su porcentaje y el paciente tiene todo el derecho a tener una decisión informada para someterse a su cirugía. Pero los que deberían ir por obligación y son los que tú nos mandas, los que los médicos entrenados que de su especialidad nos mandan, son sobre todo los pacientes cardiópatas. ¿Ya? Sí. Los pacientes cardiópatas, o sea, de lo que más podría complicar gravemente un paciente en anestesia es del corazón. Sí. Entonces tenemos todas las patologías que son sobre todo la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía coronaria, que son la gente que ha tenido un infarto, que le está costando respirar y esa respiración, si es por la obesidad o es cardiovascular o es de tórax, que podría ser un asma también o tabáquico. Entonces no tienen cómo diferenciar bien si esa dificultad para respirar o disnea que se llama es de qué tipo. Eso debería pasar primero por anestesia. Nosotros más o menos diferenciar y nosotros mismos vamos a filtrar para mandar a otro especialista. Muchas veces nosotros somos el filtro para mandar al cardiólogo, al broncopulmonar o si lo necesitamos. Y ellos nos devuelven ese paciente evaluado y así lo tenemos evaluado nosotros primero. A veces no necesita nada porque nosotros le vamos a hacer una evaluación anestésica donde vamos a cruzar eso con la capacidad funcional, que es cuánto camina, si sube escalera. Nosotros vemos si él puede correr esta carrera que es la cirugía. Hay un concepto que se llama habilitación del paciente y es como prepararlo para las cirugías. Perfecto. Está muy de moda, sobre todo en los pacientes con cánceres, que hay que nutrirlos, que es lo que hacen ustedes también como equipo, ¿ya? Pero lo precondiciona para ello, que lo hace ir al psicólogo, que lo prepara psicológicamente, hasta espiritualmente, digamos. Entonces, en el contexto total de esto, tenerlo preparado es ideal. Ahora, ustedes por suerte tienen tiempo de hacerlo porque lo toman en conjunto y lo evalúan y lo tratan muy bien. Y nosotros como anestesistas lo agradecemos porque ya nos vienen ya preparados y nos falta solo terminar de prepararlo para. Ahora, esta evaluación puede ser un mes antes en testigos de Jehová, por ejemplo, que no reciben sangre y que podrían tener el riesgo potencial de sangrado. Uno los puede preparar con medicamentos para que aumenten los glóbulos rojos. Ellos nos pueden decir, algunas aceptan unos tipos de como hemoderivados, algunas cosas especiales, entonces uno los podría preparar 3 meses, un mes antes de la cirugía para evitar cualquier riesgo de que ellos vayan a correr durante la cirugía por no uso de sangre, por ejemplo. Así, y tenemos varios casos. Sí. Ahora, qué interesante, yo aquí les hago un llamado porque cuando el anestesiólogo habla con nosotros, tenemos que decir toda la verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el hábito de cannabis, fumar marihuana, la intensidad con que consume alcohol un paciente, con que fuma y otras conductas de riesgo o algunas enfermedades diagnosticadas son ocultadas por el paciente, creyendo, ¿no es cierto?, el paciente que le van a decir que no a su posibilidad quirúrgica si él da estos antecedentes o algunas alergias o algo que le pasó a la anestesia hace algunos años. ¿Debe darnos el paciente toda la información? Sí, o sea, en realidad, como dice House, el paciente miente. Claro. Entonces uno, no es que parta de la base, pero uno tiene que ir sacando la información de a poquito. Hay muchos pacientes que regularizan su condición de crónico a que no la tienen. Por ejemplo, los hipertensos. ¿Usted tiene alguna enfermedad crónica? No, no tengo ninguna. Y cuando llegas a los medicamentos aparecen todos los medicamentos de hipertensión, de diabetes, pero ellos no la ven como que la tienen porque la tienen ya normalizada. Como ya la tienen compensada, ya no la tienen, pero la tienen, porque una enfermedad crónica siempre existe. Pero sobre todo lo que dice Waldo, el uso de sustancias de algún tipo nos puede llevar a tener una complicación grave, sobre todo el uso de cocaína, porque aumenta mucho el riesgo cardiovascular, sube la presión, hay más infartos. Entonces hay que ver bien cuándo fue la última dosis que usó, si es consumidor continuo, si ya tiene una adicción. Entonces a veces están evaluados por la psicóloga, por la psiquiatra, pero aún así no han podido pesquisar y uno la termina pesquisando en el momento previo a la cirugía. Y en ese momento cuando lo suspendimos, no lo suspendimos porque queremos cuidarlo.
O sea, queremos cuidarlo, le avisamos al doctor, el doctor lo vuelve a poner en manos del psiquiatra, tratamos de disminuir la adicción y cuando ya está en buenas condiciones lo podemos operar. O sea, no es un juicio de valor, es un juicio para cuidar. Y mira qué instancia más bonita, porque siempre ustedes ven, incluso hasta en redes sociales, al cirujano hablando, lo ven, ¿no es cierto?, en el preoperatorio, al equipo también, después en sus controles postoperatorios, y casi nunca tenemos esta oportunidad de conocer a los anestesistas que nos permiten a nosotros poder trabajar. Nosotros como cirujanos no podríamos hacer nada, absolutamente nada, sin la presencia de los anestesistas, y a mí pocas veces en la vida me ha tocado conocer gente de tal calidad humana y técnica como la doctora Mellafi. Yo te quiero agradecer. Gracias. Tu presencia acá ha sido tremendamente instructivo para todos. Espero que se lleven muchos mensajes a la casa en estas conversaciones de peso. No sé si te gustaría decir algún mensaje final. Agradecer por esta invitación. Tampoco uno está acostumbrado a dar este tipo de charlas, pero que son muy buenas para la gente. He hecho otro tipo de intervenciones en este sentido hace poco y la gente la ve y te lo agradece, es la misma evaluación. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos entonces con estas serias conversaciones de peso acá en los canales de Doctor en Casa.